Muy bien, vamos a hablar un poquito de actualidad, ¿no? Llegamos al pacto de mayo en julio. Claro. Bueno. Llegamos. Si vos querés ver el vaso medio lleno, Claro. decís llegamos. Si vos querés ver el vaso medio vacío, decís, pero era en mayo, no era en julio. Y algunos te pueden llegar a decir, bueno, yo la intención pasó. la tuve. Lo que pasó fue que me impidieron llegar con el pacto de mayo en mayo. Y ya no daba ponerle pacto de julio en julio. Porque aparte si vos le ponías pacto de julio, te lo iban a patear a agosto. Claro. Y así sucesivamente. Pero lo concreto es que ya pasó más de medio año desde que Milei está en la presidencia. Y no han sido meses fáciles, ¿no? No son meses fáciles. No es que vos decís, uy, qué bueno, todo lo que está haciendo lo estamos viendo. Que es el problema que nosotros siempre tenemos con la política. O queremos soluciones mágicas, o queremos respuestas rápidas, o nos venden respuestas rápidas. Mira lo que te tengo, tomá, mira cómo te funciona ahora mismo. Y nunca estamos pensando en el medio plazo o en el largo plazo. Milei nos contó, queremos bajar la inflación, queremos bajar el déficit fiscal, y de esta forma vamos a ordenar el país. Entonces mucha gente dijo, bien, es por este lado, tachamos todas las opciones anteriores porque ninguna funcionó, vamos por este lado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a aguantar la gente con el apoyo mientras no lo vea en la vida cotidiana? Claro. ¿No? Todo muy bien, déficit fiscal lo estamos bajando, pero ¿y yo cómo todo esto? ¿Con qué se sirve esto? Claro. No, la inflación está a la baja. Sí, pero yo no siento que mi sueldo me rinda como me rendía en otros momentos. ¿Está impactando esto en la imagen de los principales líderes del gobierno? ¿Quiénes son las personas del gabinete con mejor imagen? De todo esto vamos a hablar con Jorge Giacobbe. Jorge, ¿cómo te va? Gracias por conversar un rato con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acá, viendo cómo termina este feriado, laburando una vez más. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, Jorge, a ver, contame, ¿qué le pasa a la gente después de 7 meses de gobierno de Milei? ¿Qué tanto sienten que está cumpliendo las promesas? Son promesas distintas a las habituales en una campaña presidencial. Claro. Yo te diría que no hay una sola respuesta para eso, hay dos, ¿no? Porque hay dos mundos emocionales distintos en la Argentina. Por un lado tenés el conjunto de gente que está del lado de Milei, ahora vamos a ver números si querés, y por otro lado tenés el conjunto de gente que está del otro lado, que no se lo banca. Claro. Del lado de gente que está con Milei, lo que tenés es una estructura de esperanza, basada en la esperanza. No hay nada ideológico. Lo que hay es un contexto emocional que se configuró. La gente proyectando sobre un presidente el deseo, ¿no? Que viene también desde las carencias, es decir, la necesidad de creer que algo puede salir bien, que esta vez las cosas van a salir bien, y que en algún momento esto empieza a repuntar y podemos vivir mejor. Del otro lado, entonces, ahí la palabra es la esperanza, ¿no? La gente, desde hace ya un buen tiempo, habla de esperanza. Y del otro lado, lo que tenés es una parte de la opinión pública sumida en la tristeza, ni siquiera en la bronca, en la tristeza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para un ser humano estar viviendo una crisis económica como la que estamos viviendo absolutamente todos los argentinos, viviéndola creyendo que eso tiene sentido, que esa crisis tiene sentido, como si yo te dijera que tenés que transitar el desierto en patas, pero vas hacia algún lado. Claro. Y los que están del otro lado que creen que están transitando la crisis sin sentido, o que además la crisis es para peor porque creen que el que está gobernando es un hombre perverso que viene a destruir todo a propósito. Entonces, esa parte de la población que está en una situación punk, te diría, que lo están viviendo muy mal, por supuesto que es el kirchnerismo, ¿no? Es el kirchnerista de a pie, y vos te das cuenta que hoy ni siquiera participan de la conversación social, ¿no? Hace 2 años atrás, un kirchnerista en el asado del domingo te comía el hígado. Claro. En la conversación, ¿no? Estaban con otro ánimo. Y hoy los ves... Estaban empoderados, ¿no? Parafraseando una palabra muy usada durante el kirchnerismo. Estaban empoderados. Claro. Y hoy en la conversación social, en la analógica y en la digital, los ves arrastrando los pies. Cuando se habla de política, lo que hacen es agachar la cabeza y mirar el celular. Y hay una situación rara, muy rara, yo te digo porque lo recibo todo el tiempo, porque me toca publicar datos, que es una situación contraintuitiva, donde los que están en contra de este gobierno no saben por qué todavía no se cae. No es que no se cae, que no se ve en helicóptero, que no se cae en términos de opinión pública, ¿no? En términos de imagen, digo. Sí, claro. Y los que
Y los que están a favor tampoco saben por qué no se caen. Claro, es verdad. Y entonces Es difícil de y entonces explicar. claro, y entonces todos arribamos a la misma conclusión, que es que esto depende, el gobierno depende, no de cuántos gobernadores vayan a un cumpleaños, ni cuántos diputados, ni cuántos senadores tenga, ni de cuánta gente haya en la Plaza de Mayo todos los días, sino que este gobierno depende de tratar de entender dónde está la frontera de dolor tolerable. Claro. ¿Okay? Claro, Cuando la gente se empieza a cansar. Es verdad, el umbral de dolor. Umbral. Hablemos de esta imagen, ¿no? La imagen que se habla habitualmente de los dirigentes. Milei sigue con una imagen positiva que supera a la negativa. Totalmente. Tiene 55 puntos hoy de imagen positiva, casi 39 de imagen negativa, Sí. y viene con algunas fluctuaciones. El mes pasado, por ejemplo, había tenido una especie de repunte tremendo porque había llegado a 59, el mes anterior había bajado 2 en vez de subir, pero en definitiva ya empezamos a ver que su imagen se mueve en un rango, ¿viste? En un rango máximo y en un rango mínimo. Es decir, Claro. nunca baja de los 50, nunca sube de los 60, se está moviendo ahí como si fuera un electrocardiograma de baja frecuencia. Claro. Claro, eso nos indica que la opinión pública está en el mismo lugar emocional que terminó tras la discusión por las elecciones, es decir, en la segunda vuelta. En la segunda vuelta había varios públicos, el 30% que lo votó en las PASO y en las generales. Después estuvo el 25%, ¿te acordás de viejos meados? A los cuales el 30% primero les tuvo que ir a pedir disculpas para votar en contra de Massa. Sí. Esos son los jóvenes y los adultos mayores que se unieron y ahora configuraron esta esperanza, y están, por supuesto, todos los que están del otro lado. Pero, en definitiva, siempre hay que recordar, para lo que va a venir, hay que recordar que dentro de este 55% que hoy apoya al presidente, hay dos públicos diferentes, no son la misma cosa, se los está contando como lo mismo y no lo son. Bien. No lo son, no llegaron a esta decisión por la misma vía, no llegaron a esta decisión con la misma felicidad, no llegaron a esta elección Es verdad. eligiendo de todos los tiros, y no tienen, sobre todo, no están en el mismo momento vital. Un menor de 30 que un mayor de 50. No, claro, por supuesto. Claro. Te hago una pregunta que tiene que ver con esta nube de palabras que a veces planteas, que son muy, muy interesantes. A mí me sorprende la imagen positiva de Victoria Villarroel, que está muy a la par de Javier Milei, con mucha menos oposición. Porque vos decís, bueno, a ver, ¿cómo sostiene su imagen Milei? Y Milei sostiene su imagen a través de la comunicación, de la búsqueda, de la pelea, de, por ejemplo, el intercambio de preguntas y respuestas que tuvo hoy antes del desfile. Pero Victoria Villarroel, ¿en qué sostiene su imagen positiva? Que está visto como una mujer inteligente, la describen, cuando hacemos la nube de palabras, la describen como inteligente y la describen como valiente, y no hay ninguna persona, ni los que la quieren ni los que no la quieren, que hable de que sea corrupta. Y vos fíjate que hay un universo de mujeres dentro de este gobierno a los cuales la opinión pública le asigna los mismos atributos, los mismos valores, porque con Patricia Bullrich, que también tiene una imagen positiva muy alta, pasa lo mismo. Hablan de honesta, hablan de valiente, no está la idea de la corrupción. Con Sandra Petovelo, que la retratamos en este informe, también sucede lo mismo. La gente habla de que es valiente, de que es honesta, ¿no? Me gusta esto de Sandra Petovelo, perdóname que te detenga acá. Dale, Sandra Petovelo fue una de las funcionarias que peor la pasó en los últimos 2 meses, producto de una incontable cantidad de denuncias que llevó adelante, de la mega estructura que tiene bajo su mando, y ahora da la sensación de que la tormenta pasó para Sandra Petovelo. ¿Cómo está en imagen y qué imagen tiene la gente? ¿Qué palabra vinculan a Sandra Petovelo? Mira, ella la pasó mal en términos personales, pero no en términos de opinión pública, porque creció. Esta crisis la impulsó para arriba. Hoy por hoy, Petovelo tiene 49 puntos de imagen positiva. Hablábamos de Villarroel antes con 53, ¿no? Es decir, evidentemente hay una opinión pública que está defendiendo no solamente a Petovelo porque lo defiende a Milei y Milei la defiende a ella, sino también a los otros ministros, y está haciendo una especie de combo, ¿sabes? Cuando Milei llegó al poder, era un hombre solo, y sus ministros eran muy desconocidos, tenían tasas de desconocimiento muy grandes, excepto alguna particularidad como Patricia Bullrich, que ya venía con una imagen construida. Claro.
pero el resto la verdad que eran desconocidos. Al revés que Macri. Cuando Macri llegó al poder, había 5 ministros que el día que se sentaron tenían más imagen positiva que el mismo presidente. Milei no, Milei llegó solo. A partir de que corre el gobierno y sobre todo con cada crisis, una crisis que pone en el eje a Patricia Bullrich, cuando hay que decidir qué se hace con los piqueteros en la Plaza de Mayo, por ejemplo, o la crisis de los funcionarios en el caso de Petovelo, o la crisis por el aumento de los sueldos en el Senado de Victoria Villarroel, o Guillermo Francos ocupando un puesto más central que el que tenía al principio, o Caputo como ministro de Economía. Bueno, cada crisis lo que hace es emparejarlos. Es decir, los que quieren a Milei empiezan a opinar también bien de los ministros de Milei. Y eso lo rodea, ¿sabes? Y eso le va a dar tiempo para cuando esto se ponga picante. Porque no es lo mismo un presidente que está solo y que sus ministros no valen nada. Claro. Entonces cuando la cosa se pone ardua, entonces paga el pato directamente el presidente, que un presidente que tiene una línea defensiva. Primero van a agarpar los ministros, primero se vas a ver caer a los ministros y después vas a ver caer al presidente. ¿Por qué? Porque las personas que idealizan al presidente y por añadidura a los ministros. Entonces primero van a pagar los ministros y después va a pagar el presidente. Esto le da tiempo. Bien. Está rodeado y le da tiempo. Bien. Jorge, estamos hablando con Jorge Giacobbe. Mi última pregunta tiene que ver con Guillermo Francos. Guillermo Francos cumplía una función como ministro del Interior. Daba la sensación de que había cuestiones políticas que estaban trabadas en el gabinete, no avanzaba nada a nivel legislativo, y de golpe lo corren a Pose, porque finalmente lo terminan desplazando a Pose, como reconoció el presidente, y entra Francos, y entra esta gracia, ¿no?, de Better Call Francos, porque desde que llegó Francos da la sensación de que se destrabaron un montón de cuestiones, como que llegó el gran negociador, un tipo de perfil bajísimo que de golpe llegó, hizo tric, y resolvió todos los problemas políticos que había hasta ese momento. ¿Qué lectura hay con respecto a Guillermo Francos? Guillermo Francos hoy 46% de imagen positiva, 34% de negativa, y cuando la gente lo tiene que retratar con una palabra, usa esa que vos mencionabas recién, negociador. Y desconocido después. Mira. Fíjate que no se trata de si es valiente o no es valiente, o si es honesto o no es honesto, es simplemente un hombre que viene a cumplir una función. Y la opinión pública de Milei no lo asume como casta, siendo que técnicamente, según la definición de ellos, es. Claro. Es. Y de hecho, Franco, que es un hombre muy habilidoso para ir adentro de la política, el día que lo nombran, ¿te acordás que hizo una declaración? Sí, claro. De asalto, digamos, ¿no? Sí, obviamente. En términos de esas declaraciones que suelen ser malinterpretadas y usadas en la contra de una persona, ¿no? Milei no entiende la política y me pidió que yo me encargue de todos estos quilombos políticos, básicamente dijo. Milei desprecia a los políticos, dijo también. Claro. Y entonces voy yo. Claro. ¿Qué estaba diciendo? Pareció un sincericidio, pero estaba diciendo algo muy importante. Estaba cuidando la imagen del presidente. Claro. Estaba diciendo, muchachos, yo soy la casta, el presidente no. Y entonces a mí me van a hablar con la casta porque yo soy la casta. Claro. Pero el presidente se mantiene puro. El presidente no va a hacer esta cochinada, voy y la hago yo. Claro. Y entonces le arrastró la marca. Es un habilidoso. Y sí, la verdad que sí. Jorge, gracias por haber conversado con nosotros, como siempre, pero más hoy especialmente, que es un feriado. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande para vos. Muchas gracias. Era Jorge Giacobbe, analista de opinión pública, aquí en El Observador 107.9.